gracias por permitirnos llegar a la iglesia y gracias por la oportunidad de continuar el tema de los pactos y quizás terminarlo. Te ruego para que tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad, no nos distraigamos, Señor, tras el error, tras la posibilidad, el pensamiento, la idea, sino que sigamos con justicia la santa palabra de Dios. Oramos pues que así sea y que toda duda y toda pregunta encuentre, Señor, cabal respuesta y podamos tener una base firme para la cual actuar en nuestra vida y tomar decisiones. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, los niños salen a su respectiva clase, pueden sentarse y continuamos con los pactos. El pacto de la iglesia o el pacto con la iglesia. El pacto hecho con la iglesia, y aunque la iglesia es tipificada con el matrimonio, es decir, el matrimonio es una figura de la relación de Cristo con la iglesia, sigue siendo un pacto unilateral. Y al ser un pacto unilateral y estar basado en Dios, entonces es un pacto inquebrantable, no se puede romper, porque el que se ha comprometido en este pacto, pues es el Señor Jesucristo, el que ha pagado el precio por la iglesia, el que ha, ¿verdad?, tomado las medidas necesarias para presentarse a sí mismo una iglesia que sea gloriosa, sin mancha ni arruga, y que al final, ¿verdad?, será en ese tipo, para entenderlo, la esposa de Cristo, es decir, estará relacionada a la iglesia, que es la gente, eternamente con el Señor Jesucristo. Como ustedes saben, no todos forman parte de la iglesia, solamente los que viven en este periodo de tiempo de la iglesia, desde Pentecostés hasta la resurrección de los muertos y el rapto, ¿verdad?, formarán parte de este periodo de la historia de la humanidad y de los pactos de Dios. Y ese pacto con la iglesia, todos aquellos que son salvos, recuerden lo que sucede. Hay dos bautismos: el bautismo real, el bautismo verdadero, y tenemos por otro lado el bautismo ritual, el bautismo simbólico. En el bautismo ritual y simbólico, para entenderlo al revés, es cuando alguien se bautiza en agua. El bautismo en agua, que representa y tipifica al bautismo verdadero. El bautismo verdadero sucede al momento de ser salvo. El bautismo real, el momento en el cual uno aceptó a Cristo como su Salvador personal, fue bautizado en Cristo por el Espíritu Santo. Y es el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tomó y nos sumergió en Cristo, que es la vida, para levantarnos y andar en vida nueva. Ese bautismo nos introdujo a la iglesia universal, la iglesia que en un futuro se completará y empezará a tener existencia. Pero entre tanto, todo aquel que ha sido salvo ya forma parte de la iglesia y ya ha sido bautizado en Cristo. Luego el bautismo ritual es un bautismo en agua que representa y tipifica esa muerte, sepultura y resurrección de Cristo, una identificación con Cristo, pero que también representa la muerte del creyente para andar en una vida nueva. Y en ese bautismo se le da entrada a la iglesia local. Aunque ya pueda formar parte de la iglesia universal o formará parte de la iglesia universal, no forma parte de la iglesia local hasta el bautismo, hasta que es bautizado en agua, porque no se le puede dar ni siquiera la cena del Señor a alguien que no sea bautizado en agua, aunque sea salvo y aunque haya sido bautizado en Cristo. O sea, eso es parte de la salvación. Lo otro ya es parte del orden establecido por Dios para la iglesia y los encargos que Dios le dejó a la iglesia, que fueron dos y que se llaman las ordenanzas. Hay dos ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. De ahí en fuera no hay nada más. Bueno, entonces este pacto que Cristo va a establecer con su iglesia es unilateral.
está basado solamente en Él y no hay manera entonces de ser quebrantado. No importa lo que haga la iglesia. Ahora, es importante entender esto. Las iglesias locales pueden ser destruidas, pueden ser acabadas. Si no hacen lo que deben de hacer, la iglesia se va a acabar. El Señor Jesucristo en Apocalipsis, en su discurso a las iglesias, en sus mensajes a las 7 iglesias de Asia, claramente les va a decir a 2 de ellas que si no se arrepienten, su lámpara se apagará. Recuerden que la iglesia está tipificada también por el candelabro de 7 brazos, porque la iglesia es luz en la tierra, da luz, ¿verdad? Y cada uno de esos brazos tipifica una de las etapas de la historia de la iglesia. Ese es otro tipo de la iglesia para los de la tarea de hace 3 semanas. El candelabro, ¿verdad?, es un tipo de la iglesia. El altar del incienso es la iglesia haciendo oraciones al Señor. O sea, hay muchos tipos de la iglesia. El mismo tabernáculo o el templo son tipos de la iglesia. El matrimonio también. Y cualquier mujer, de hecho, en el Antiguo Testamento que esté casada con alguien que es un tipo de Jesucristo, pues es un tipo de la iglesia. El caso de Rebeca, que está casada con Isaac. Isaac es un tipo de Jesucristo. Las esposas de David, porque David es un tipo del Señor Jesucristo, y ahí nos vamos, ¿no? Bueno, entonces, aunque el matrimonio es un tipo de la iglesia, este pacto es unilateral y recae todo en Cristo Jesús. Así es que es un pacto inquebrantable, porque el Señor Jesucristo no va a romper el pacto, si bien puede castigar a la iglesia local. Pero la iglesia universal, que está en un futuro, es inquebrantable en ese sentido. Ahora, lo que sí queda es pensar y meditar si la disciplina en la iglesia, la expulsión de la iglesia, es solamente para la membresía local o alcanza también para formar parte de la iglesia universal. Es decir, que si la expulsión de la iglesia afecta al creyente como parte de la iglesia universal, entonces él será un invitado en las bodas del Cordero y no formará parte de la iglesia. Si la expulsión de la iglesia local solamente afecta en el ámbito local, es decir, terrenal, la iglesia local solamente tiene una existencia terrenal, mientras que la iglesia universal solamente tiene una existencia celestial, entonces el cristiano expulsado de la iglesia local podrá ser parte de la iglesia universal. Cualquiera de estos 2 casos. Pero yo les señalaba y les decía a los hermanos en la clase ministerial que el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia: todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Entonces yo creo que lo gravísimo de la expulsión es, aunque asistan a otra iglesia, aunque en otra iglesia los reciban, aunque en otra iglesia los alberguen, el gravísimo problema es que ya no forman parte de la iglesia. Y serán invitados, y cuando estén allí digan: hey, mire, yo llevo a una iglesia. No, señor, lo expulsaron, y usted no arregló nada en su iglesia, ni corrigió nada, no, pero es que a mí me dieron la membresía en otra iglesia, membresía local, pero no la otra. Es decir, en ese sentido, por eso es muy importante que todo creyente arregle las cosas con su iglesia, y ya luego se tiene que se vayan, pero que no se vaya mal. Esa es la esencia, porque si no, entonces no habría ningún problema, no habría ningún alcance. Yo creo que este versículo donde el Señor Jesucristo dice: lo que ustedes desaten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo, le está dando autoridad a la iglesia para excluir de la iglesia local y universal a aquel creyente que así lo amerite, ¿no? Y haya seguido un proceso de expulsión, incluso en la expulsión sumaria, donde alguien está dividiendo la iglesia y se le advierte una vez y a la siguiente se le expulsa. Bueno, dice que el nuevo pacto con la iglesia es el que incluye toda promesa de la gracia salvadora y guardadora para aquellos que dentro de la presente edad han creído. Sus muchas bendiciones son posiciones o posesiones en Cristo. Pero entiéndase esto, para los que forman parte de la iglesia. El apóstol Pablo, cuando habló de la expulsión, sí, en algunas cartas va a usar la palabra expulsión,
pero en otras va a usar la palabra entregar a Satanás. La expulsión de la iglesia hace que todas estas bendiciones ya no recaigan sobre esa persona. Este no es un pacto del Señor Jesucristo con una persona, ¿ok? Este no es un pacto del Señor Jesucristo con una persona, es el pacto del Señor Jesucristo con un grupo de personas, los creyentes, la iglesia. Por tanto, aquella persona que no se encuentra en la iglesia, está expulsada de la iglesia, es entregada a Satanás. Es decir, Satanás puede hacer de esa persona lo que quiera. Mientras nosotros formemos parte de la iglesia, tendremos la protección, los cuidados, las bendiciones, la exhortación, el llamado, todo lo que el Señor ha garantizado para la iglesia. Pero una vez que alguien está fuera de la iglesia, está totalmente entregado al poder, el actuar, el influenciar y la mismísima destrucción de Satanás. Por eso todo creyente debería de tener siempre consciente el hecho de formar parte de la iglesia. En el caso de nosotros hemos decidido como iglesia el que alguien que tenga 3 meses sin asistir a la congregación pierda la membresía de nuestra iglesia. Y en ese momento que pierde la membresía de nuestra iglesia local, si no toma la membresía en otra iglesia local, pues está lo que Satanás le diga y haga y como sea. ¿Y qué es lo que va a hacer Satanás con un creyente que ha formado parte de la iglesia? ¿Lo va a ayudar? Digo, de hecho Satanás no ayuda a nadie. ¿Qué va a hacer con él? Va a desatar su furia contra ese pobre, y a eso se refiere Pablo: entréguenlo a Satanás, para destrucción de la carne, o sea, para que si aún el mismo Satanás, o sea, si aún es muerto, asesinado de alguna u otra forma por Satanás, pues la persona sea salva, ¿no? La salvación no se pierde, pero sí el cuidado y protección al no estar en la iglesia. Hermano. Yo creo que eso de lo que dice el apóstol Pablo de ser entregado a Satanás está muy relacionado con la expulsión, porque es la expulsión, o sea, a veces le dice expulsión, a veces le dice entregar a Satanás, pero es lo mismo. Entendí que expulsión es una cosa y no es lo mismo. La otra, donde debemos de tomar otras medidas respecto a los que ya dejan de venir por más de 3 meses, ya en automático ya no son parte de la membresía de la iglesia, pero hay quienes vienen una vez cada los 3 meses cuidando con la membresía. Sí. Y eso también está bien. No, pues no está bien. Eso también lo que sucedió allá con lo que le platicaba allá en Tulancingo, ¿no? Gente que tenía 1 año o 2 que ni siquiera conocíamos, ni habíamos visto, pues de pronto llegan allí y quieren también votar y tomar decisiones y nunca habían escuchado una predicación de nuestro misionero, nunca habían ido. Y de pronto van y dicen: no, yo soy miembro de aquí y nada más no había venido, pero yo voto que se vaya. Entonces, eso es lo grave, ¿no? Que alguien que tiene ya un tiempo fuera y desconectado de la iglesia pueda de pronto venir y querer tomar una decisión. Pero yo pienso ahí que ya sería más una cuestión de prudencia del creyente. O sea, el creyente que llega y dice: bueno, yo tengo 2 meses que no vengo a la iglesia, andaba mal, y dice: ahorita se va a tomar una decisión, yo me abstengo, no es lo correcto que yo tome una decisión aquí porque ni entiendo la situación. Lo que ha pasado, no recuerdo qué año fue, que estábamos íbamos a tomar una decisión y un hermano levantó la mano y dijo: es que yo no entiendo nada de eso. Oiga, y me tomaron a mal el hecho que yo le dije: oiga, no lo voy a poner a explicarle ahorita de todo lo que pasó, o sea, discúlpeme, pero mejor usted no vote. Y no, que pastor, pero es que es lo más prudente, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la molestia? Si el hermano quiere que le vuelva a explicar lo que la iglesia ya tiene dicho, orando. Es decir, si la semana que viene yo les digo: a ver, hermanos, ¿qué va a pasar con Antioquía? Y hay un hermano que tiene 1 mes, mes y medio que no viene y quiere que le explique, yo no le voy a explicar ya nada. Yo no voy a estar perdiendo el tiempo en explicarle nuevamente a alguien que no viene. O lo que sucedió también en Antioquía con la hermana: no, pastor, es que usted no rinde informes de finanzas. Y lo que la congregación le dijo fue: es que usted es la que no viene. Sí hubo, pero no vino. Y la hermana toda movía la cabeza enojada, como diciendo: no, todos son unos mentirosos. Pero si no se asiste,
pues también hay un gran problema, ¿no? Bueno, venga. Pues yo insisto en esta situación de la membresía y el tiempo que se les ha dado para ser retirada la membresía, yo creo que sí se debe de tomar medidas o hablar con este tipo de hermanos, Sí. porque creo que no es correcto estar queriendo cuidar una membresía de esa manera. No, pues no, porque miren, es que hay de dos. En este caso están mal porque están cuidando una membresía, porque lo que uno debería de cuidar es su relación con Cristo. Esa debe de ser nuestra preocupación, ¿verdad? Estar bien con el Señor Jesucristo, venir a la iglesia porque uno quiere venir a la iglesia. Por eso yo no entiendo que viene a la iglesia y no lee la Biblia, no canta himnos, no toma decisiones, no pasa al frente del altar. ¿A qué viene? ¿A qué viene alguien así? O sea, no entiendo a qué viene. A lo mejor dirá alguien, no, es que aquí están los amigos, las amigas. Pues sí, pero la iglesia no es eso. O sea, verlo en otro caso, en otra circunstancia. La iglesia no es un club social donde yo voy y si quiero participo y si no quiero no. Entonces la pregunta es, ¿a qué vienen si no tienen un ministerio, no quieren tener un ministerio, no quieren servir, no quieren cantar, no quieren leer la Biblia? Y entonces ahí es donde ya hay pastores que se acercan a estos creyentes y le dicen, le voy a pedir que ya no venga. ¿Verdad? Le voy a pedir que no venga, aquí ya no, pero miren, bueno, quizás darles alguna oportunidad y decirles, te voy a dar una oportunidad y te voy a estar checando, que cantes, que leas la Biblia, que traigas Biblia, que vengas a las reuniones, que participes de verdad, porque de otra manera pues yo no entiendo qué haces tú aquí, ¿verdad? Mano, Yo de eso estoy totalmente de acuerdo, porque yo mismo he dicho, ¿cómo es posible que no tenga el interés y el deseo de tener un ministerio que se vive en algo? claro. Es muy raro eso. Sí, Es muy raro eso de un creyente totalmente. que no quiera. Totalmente. Una cosa, bueno, no puedo venir a la escuela por X razón, pero deseo tener algo, o sea, deseo servir en algo. Ajá. Y otra cosa es no desear servir en algo. ¿Cómo se le llama a los estudiantes? Bueno, no son estudiantes, pero ¿cómo se le llama a estos jóvenes que van a la escuela, a la preparatoria, ya tienen 5 o 6 años en la preparatoria, pero no toman clases? Y eso sí, están haciendo grilla política y siempre son los que toman los planteles. ¿Cómo se les llama a estos jóvenes? Porros. Son porros. ¿Qué quiere decir eso? Que es alguien que no estudia, que de alguna manera está ligado a esta institución, o sea, sí lo fue estudiante, pero ya tiene 5 o 6 años y no termina la preparatoria o la universidad, y que nada se dedica a causar problemas. O sea, va ahí, va a jugar, tiene ahí a sus amigos y ahí se la pasa. O sea, aún dentro de las instituciones, lo más parecido en el mundo a la iglesia es la escuela. Porque cuando uno se pregunta qué es la escuela, pues la escuela no es el edificio. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es el edificio. Entonces, tienen similitudes, pues igual. Pero sí hay quienes causan problemas porque no están en lo que debían de estar, estudiando. Y que además pueden tener sus amistades y que además pueden tener muchas cosas. Pero son estos que ya no, simplemente están allí causando problemas. Y en la iglesia también llega a suceder eso. También llega a pasar. Y ahí sí, pues es donde uno debería de ver qué sucede. Pero el pacto de Cristo con su iglesia, ahí está, es unilateral, está basado en Cristo. Quien se sale de este pacto en lo individual, pues va a sufrir graves problemas, y que normalmente eso se debe al pecado. No hay otra razón, ¿verdad? Sino el pecado. Y eso el creyente lo debe de saber y de entender y de decir. ¿Por qué sería el hermano? Pobre hermano. A ver, poniendo el ejemplo ahí de Antioquía. Ay, pobres hermanos. No, ¿cuáles pobres? Se fueron por pecado. ¿Por qué otra razón se iban a ir como se fueron? No que se hayan ido por justicia, por verdad. ¿Por qué se fueron? Porque hay pecado en su vida. Así de sencillo, ¿no? Y quien quiera buscarle por otro lado, pues está equivocado. Quien se va bien, quien hace las cosas bien, bueno, pues eso es otra cosa. Bueno, vamos a ver el nuevo pacto con Israel. El nuevo pacto con Israel aparece en Jeremías, aparece en Hebreos. Este pacto es nuevo en el sentido de que reemplaza como regla de vida el pacto mosaico,
que Israel quebrantó, pero este no altera ni está en conflicto con el pacto palestino, el pacto abrámico o el pacto davídico. Recuerden, hay diferentes pactos operando en el mismo tiempo y como es el pacto palestino, Israel está en Palestina, abrámico, ahí está Israel, o el pacto davídico, el Señor Jesucristo siendo rey eterno. Bueno, pues a esto se le va a sumar el nuevo pacto con Israel. Las bendiciones son cuádruples en el caso de el nuevo pacto con Israel, y todas aún futuras, aunque incondicionalmente asegurado por la inquebrantable fidelidad de Dios. El nuevo pacto con Israel es también un pacto unilateral, donde el Señor Jesucristo se va a encargar de todo. ¿Cuándo va a empezar a operar este nuevo pacto con Israel? ¿Cuándo empezará? ¿Cuándo creen? ¿Ya habrá empezado? ¿Irá a empezar? Y si va a empezar, ¿cuándo va a empezar? En el milenio, así es, efectivamente. Va a empezar el pacto con Israel en el milenio. Las cuatro bendiciones son las siguientes. 1. La salvación de la nación de Israel. Israel, hermanos, en la batalla de Armagedón va a estar rodeado por ejércitos enemigos comandados por el anticristo, el falso profeta y el dragón. Israel va a ser destruido, arrasado. Se van a ver refugiados, ¿verdad? Probablemente en la ciudad de Petra, todo lo que quede de la nación de Israel, que no van a ser millones, ya para ese momento, porque muchos ya han sido muertos. Y los ejércitos están para finalmente destruir a la nación de Israel, que es lo que ha querido Satanás hacer desde siempre. Pero en ese instante en el cual los ejércitos se encuentran en el valle de Megiddo o el valle de Armagedón, el Señor Jesucristo, que ya puso su pie en la tierra en el monte de los olivos y lo partió en dos, ahora sí se cambian las ropas blancas con las que descendió por unas rojas de sangre, de justicia, de muerte. Y ahora sí, ángeles glorificados, seres humanos glorificados como nosotros, estaremos ahí. Iremos con Él y lucharemos contra estos ejércitos, que no nos van a poder hacer nada. Usarán armas como las actuales, o por más desarrolladas las armas que puedan tener, no le pueden hacer nada a los ángeles, no le pueden hacer nada a nosotros los glorificados, y va a haber una matanza terrible de esos ejércitos que fueron convocados por espíritus de demonios en forma de ranas y llevados al valle de Armagedón o Megiddo. Y todos los que están allí van a ser muertos, todos. Es donde dice la Biblia que la sangre va a alcanzar niveles elevadísimos. Es decir, no van a morir de miedo, ni van a morir congelados, sino partidos en pedazos. Para el derramamiento de sangre. ¿Cuántos litros de sangre tiene un ser humano? ¿Alguien que sabe qué es litro? 7 litros de sangre. 5, ¿no? Y en los más robustos. Por eso la pinta, que es menos de medio litro de sangre, que es lo que uno puede donar. Ya 2 litros de sangre ya es demasiado, ya es mucho. Y creo que más de eso ya de ahí en adelante creo que es mortal. O sea, la presión arterial, los latidos del corazón, si es una bomba y pierde fluido, pues no sé, ¿verdad? Pero sí va a haber un derramamiento terrible de sangre. Estaba viendo un documental de la guerra contra el narco en Ciudad Juárez, y es impresionante. En un restaurante entraron unos sicarios, mataron a como 4 personas, pero la cantidad de sangre era impresionante. O sea, ya la sangre regada y además viscosa y además huele. La sangre huele muy fuerte. Y yo no sé si ustedes algún día han olido la muerte. La muerte huele. Huele de una manera muy especial y terrorífica. No sé si alguien comparte eso, pero yo creo que sí, que la muerte huele a algo. Bueno, además, ¿no? El ambiente que crea y todo eso. Pero, pues aquí van a ser probablemente millones de personas muertas en un mismo momento, y Satanás y el falso profeta, Satanás es encarcelado, el falso profeta y el anticristo van a ser lanzados vivos así
al lado del fuego. Y ahí empieza el milenio. Y ese es el nuevo pacto con Israel. Entonces es cuádruple porque lo primero implica la salvación de la nación de Israel. Número 2, implica el establecimiento de la nación de Israel. Es decir, van a regresar a Jerusalén todos estos judíos vivos, van a empezar a tener otra vez hijos. Ese es el día en el cual todo Israel será salvo, porque todos están atrincherados y saben que vienen los ejércitos y los van a aplastar, como los 1000 judíos, ¿verdad?, que estaban allá en Masada. Y van a morir, pero el Señor Jesucristo lo ven. Ahora sí ven al Mesías venir con poder y gran gloria, y sus ejércitos, ven los ángeles, ven a los glorificados, y en ese momento todo Israel acepta a Cristo como su Salvador personal. Todo Israel es salvo, y sus hijos, y empiezan a tener hijos. Tercera cosa, Israel será la nación que gobierne sobre todas las naciones en la tierra. En el milenio, la nación más poderosa, la nación más importante, la más influyente, lo más que quieran ustedes, va a ser Israel. Y lo será en grande medida porque el Señor Jesucristo en persona estará reinando en el trono de David en Israel. Y la tierra se convertirá en un reino, toda la tierra, y se va a reconstruir. La tierra está básicamente destruida. Y yo creo que ahí es donde muchas de las tecnologías del ser humano limpias, que no dañan el planeta, se van a restablecer. Sí, yo creo que sí se va a restablecer la electricidad, pero la televisión va a estar totalmente controlada por el Señor Jesucristo. No va a haber bares, no va a haber alcohol, no va a haber bailes machangosos. Si Dios permite algún tipo de baile, pues se bailará en ese tiempo. Ahorita no sabemos cuál sea, por eso no le entramos a eso. No va a haber drogas, no va a haber nada de eso. Y si se llega a cometer un crimen, no hay manera de que el criminal se esconda. Es más, el Señor puede saber antes de que se cometa el crimen que se va a cometer el crimen. Y sí habrá muerte, sí habrá pena de muerte al de Boston. A este muchacho ya lo sentenciaron a muerte en Estados Unidos. ¿Sí vieron la noticia? Finalmente lo sentenciaron a muerte y ahora van a apelar, y como vean, pero está bien, está muy bien, está muy bien, está bien, legalmente está bien, moralmente está bien, bíblicamente está bien. Pues puso la bomba en el maratón junto con su hermano, que hirió a 160 personas, o no recuerdo cuántas, y mató a otros. Pusieron una bomba allí y causó estragos, y el hermano sí tenía ideas más radicales, y ese sí se batió a tiros con la policía y lo mataron, pero el hermano no, el hermano sí lo arrestaron, ya lo juzgaron y lo sentenciaron a muerte. Y es joven, creo que tiene 17 años, 18. ¿21? Pues ya es mayor de edad. Yo pensé que era más joven. Pero a ver este asunto. A ver, hermano, venga. Bíblicamente está bien que un ser humano le quite la vida a otro. Sí, y la Biblia estipula por qué. El secuestro, por ejemplo, es pena de muerte en la Biblia. El secuestro es pena de muerte en la Biblia. Ahí está el Levítico. Sí, pero no estamos en la ley. No, claro. Pero es un principio de cómo Dios gobierna. Entonces, aunque la gente no se muere en el milenio, los que cometan un crimen y merezcan la muerte, pues van a morir, los van a matar. Es que veo este asunto como algo raro. Hay cosas que nos convienen. No, la ley es un ejemplo, es un punto de partida. Es parte de la ley y la queremos aplicar o la aplicamos en este tiempo de la gracia. Y hay cosas, hay cosas que decimos, no, porque eso es parte de la ley y en este tiempo ya no se usan. Pero entonces, yo a mi parecer creo, y a pesar de que sí dice el Levítico, y yo lo veo como que es parte de la ley en aquellos tiempos como se le quitaba la vida simplemente. A ver, vamos, un adulto, vamos a matar a pedradas ahorita. Pues no. No se hace ahorita, no se hace. No se hace. Entonces, en este asunto, yo creo que el castigo para este tipo de gente es simplemente la cadena perpetua y ya Dios sabrá en el tiempo de que. Pero eso es peor. Eso es peor. Definitivamente eso tiene que quitarle la vida. Yo creo que sí. Es un castigo. Yo creo que sí. Pero bueno, lo que pasa es lo siguiente, hermano. Mire, la ley no la tenemos que guardar. Pero la ley nos enseña
lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. O sea, que la mujer use ropa de hombre no le agrada a Dios. Y aunque nosotros no tenemos que guardar la ley, sí nos damos cuenta de que ese es el gusto de Dios, o sea, es la voluntad de Dios, que la mujer no use ropa de hombre ni el hombre use ropa de mujer. Y aunque ahí pueden entrar mil discusiones, ¿no? Y alguien podría decir, ¿esa es falda de hombre? Bueno, si es falda de hombre, pues que no la use la mujer. Y si hay cosas así, ¿no? Pero eso ya es un hecho que podemos ver de parte de Dios. Y que si alguien quisiera regirse como Dios regiría, tendría que implementar la pena de muerte. Pero miren, no, gracias a Dios que en nuestro país no hay pena de muerte. Gracias a Dios que en nuestro país no hay pena de muerte. Porque imagínense en nuestro país, la pena de muerte sería la Inquisición española en todo su esplendor. Pues sí. La cárcel tiene más de la mitad de las personas inocentes y además pobres. De casi 7,000 homicidios en el 2012 en Ciudad Juárez, en un año. Sí, casi 7,000 homicidios en Ciudad Juárez en un año. Y en El Paso, que es la ciudad que está al otro lado, hubo 5 homicidios, nada más, en todo el año. Bueno, le digo esto porque de esos casi 7,000, el 98% de los homicidios ni siquiera se investigó. Ni siquiera se investigó. Del otro 2%, hubo cierta cantidad que sí se logró investigar, pero no se atrapó a nadie. Y una ínfima cantidad sí se encontró al homicida, pero porque no estaba conectado con nadie. Fue un hombre celoso que mató a la mujer, o fue una mujer celosa que mató al hombre. Y agarraron ahí unos cuantos. Ponga usted, y exagero, 50 homicidios resueltos en Ciudad Juárez, de casi 7. Entonces, imagínese usted la pena de muerte en nuestro país. Bueno, ahí va eso. Esto sí es cierto, llegaría a un extremo tremendo, pero si en México estuviera establecido la pena de muerte, no habría sicarios y así de muertes. No habría tanto. Sí habría, pero no tanto. Hay unos hermanos que no recuerdo en tal país que les encontraron droga. Ah, sí, en Malasia. Les dieron la pena de muerte. Ese país, cualquiera va a pensar, para hacer esas cosas, cualquiera va a pensar. En China, la misma. Es la pena de muerte. Juntan cierta cantidad de personas que andan en el narcotráfico, que los encuentran culpables del narcotráfico y los matan en un estadio públicamente. Sí, los juntan. Cuando ya tienen varios ahí los de capilla. Si esto sucediera aquí en México, habría menos. En México habría total la minoría de... Sí, habría menos. En Texas, por ejemplo, mataron a un policía, es pena de muerte derechito, o sea, no ni le busque. La persona que mata a un policía debe de estar dispuesta a que lo maten, así de fácil. Ahora, lo que sucede en Malasia y en China es que sí hay narcotráfico, pero es gubernamental y ellos no van a compartir el negocio con nadie. Entonces la pena de muerte es real, pero para los que el gobierno que controla el narcotráfico agarra. O sea, lo mismo que sucede en los Estados Unidos. El FBI y la CIA saben quiénes controlan el narcotráfico en Estados Unidos y no lo pueden acabar ni lo deben de acabar. ¿Se imagina usted que de pronto 50 millones de drogadictos en Estados Unidos no tuvieran dosis? ¿Se imagina lo que pasaría en Estados Unidos si 50 millones de drogadictos se vuelven locos porque no hay droga? Ahora, lo que hacen simplemente en la frontera al luchar contra la droga es incrementar el precio de la droga. Es todo lo que hacen, incrementarlo. Yo estoy totalmente a favor de la legalización de la droga. De todas las drogas, legalícenlas y pongan su negocio y vendan marihuana Culiacán. Marihuana, ¿verdad? El rancho de Pascahuite allá en el Estado de México. Es decir, tenemos dos problemas. Los problemas de los que consumen las drogas, que es muy malo, y el problema del crimen organizado producido por el consumo de las drogas. Combatirlo es acrecentarlo, avivarlo,
Hay 5,000 personas formadas detrás del Chapo. Para cuando caiga el Chapo hay 5,000 y a lo mejor 10,000 y a lo mejor 100,000. La narcocultura se ha apoderado de nuestro país. En muchas partes de nuestro país la gente ya se rindió. A los mexicanos en Estados Unidos les encanta, se vuelven locos con los narcocorridos. Y esa es una demostración de que ya se rindió. O sea, Sinaloa, y disculpen los sinaloenses, pero está rendida absolutamente al narcotráfico. Ya no quieren luchar contra él, ya quieren formar parte de esa cultura. Por lo menos de Culiacán, la policía municipal no detiene a los narcotraficantes, es más, vacilan con ellos, traen rifles de gas comprimido del paintball y les disparan a los policías. ¡Pum! Hasta para allá, así, ya a ese grado. Los municipales saben que hay que hacerse un lado. Entonces, digo esto porque, por otro lado, tenemos todos los crímenes cometidos por el narcotráfico. ¿Cuánta gente ha muerto en la guerra de las sodas? O sea, se detiene un camión de la Coca y de la Pepsi y sacan el cuerno de chivo y se disparan. ¿O cuánta gente ha muerto en la droga del cigarrillo? ¿Cuánta gente ha muerto en la guerra de la cerveza? O sea, los de Modelo se agarran, ¿verdad?, con 9 milímetros a ejecutar los de la Tecate. No. Entonces, legalizar la droga nos quita un problema y nada más nos deja el otro. Ahora, cóbrenles impuestos. Y fuertes impuestos, la gente lo va a pagar. Y con esos impuestos ayudan a la gente que está metida en las drogas para sacarla de las drogas. Digo, los que quieren. Pero no conviene a ningún gobierno que eso suceda, porque los grandes ingresos están allí. Allí están los grandes ingresos. Entonces, este asunto de la guerra de las drogas. Y luego lo de Felipe Calderón, por favor. Sabe que su gobierno es ilegítimo. Y sabe que si el peje se le ocurre, y luego más tan cerca del 2010, se le ocurría levantarse y decir, no vamos a permitir esto, pues lo que dijo fue sacar al ejército y decir, vamos a luchar contra el narcotráfico, que había permitido su antecesor Fox. Bueno, pero esas son simplemente opiniones de su servidor. ¿Y qué tienen que ver con esto? ¿Dónde empezamos esto? Empezamos de que si es legal. Legal la pena de muerte, sí. Usted me puso el ejemplo de la vestimenta. Imagínese. ¿Sí? En el Nuevo Testamento viene a afirmar que la mujer debe de vestirse con pudor, con presencia. Claro. El Nuevo Testamento lo dice. Y sí. Lo de la muerte, como lo hacían en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento no lo vuelve a afirmar de esa manera. No recuerdo que el Nuevo Testamento lo afirma. Entonces, creo yo que la vida solamente le pertenece a por muy cruel que haya sido el criminal matando gente y determinada gente, es una cadena perpetua que, como usted lo dijo, es peor y es lo que merecen, y eso se debería hacer. Entonces, por ejemplo, bueno, sí, es que miren, Dios estipuló el gobierno humano, y no hay gobierno humano si no hay poder sobre la vida y la muerte. Y cuando bajó Noé del arca y se estipuló el gobierno humano, Dios le dijo, la vida del hombre por el hombre será juzgada. El que quita la vida pagará con su vida. Entonces Dios le dio la autoridad al hombre, al gobierno humano, de quitar la vida. Es decir, si el gobierno puede quitar la libertad, y a veces quitar la libertad es peor que quitar la vida, debería de poder quitar también la vida. El problema es que el gobierno o el sistema judicial sea justo. Y es un dicho nada más político. Yo confío en las instituciones de justicia del país. Yo no. No sé ustedes, pero yo no confío en la justicia mexicana. En lo más mínimo, yo no confío. Sí, ¿no? Jorge Ramos diciendo que hay que meter a los corruptos a la cárcel. Sí, ¿no? O el PAN diciendo que el gobernador de nuestro estado diciendo, ¿cómo es posible que el presidente Peña Nieto le haya salido de la Casa Blanca? O sea, o aquel presidente municipal que dijo, sí robé, pero no más tantito. Y luego cuando lo entrevistan dicen, no, pues era una broma. Bueno,
Qué terrible, ¿no? Todo esto salió porque sí sería un grave problema y un gran peligro en nuestro país la pena de muerte. Por eso les digo que sería la Inquisición española. En la Inquisición española era uno de los que estaba enfrente de la Inquisición empezaba a tener problemas económicos. Y entonces decían, es hora de los, no, pues de aquel fulanito que tiene dinero. Lo acusaban de herejía, lo acusaban de brujo, lo acusaban de lo que fuera, lo torturaban. Villanz de tortura, ¿verdad? Decía, no, sí soy, muy bien. Le incautaban los bienes y en recompensa haberse deshecho de un hereje, de un brujo, pues él se quedaba con los bienes. Y así funcionaba la Inquisición española. Claro, también la Inquisición española no le gustaba que alguien creyera lo que ellos no creían. ¿Cómo que no eres católico? No, pues a morir miserable. Y mira, te vamos a dar la oportunidad de que mueras bien y en paz. Niega tu fe, la que fuera, y nada, y te vamos a matar rápido, ya no vas a sufrir. O sea, terrible. O niega a Cristo. ¿Cuántos protestantes hay en España? No hay. La Inquisición española los acabó. Llegaron con el Papa y le dijeron, danos carta blanca para hacer lo que tengamos que hacer y acabar con la reforma. Sale, vale, pues lo que tengan que hacer y la vida, ¿no? Terrible. Vamos a el pacto matrimonial, el último pacto. Ay, hermanos. Mateo 19, 4 al 6. El pacto matrimonial está formado por tres partes: el esposo, la esposa y el compromiso. Certificado por las promesas hechas, es decir, en una boda, a un civil se hacen promesas, ¿sí o no? Aún en la boda civil se les pide a las personas que mantengan cierta conducta, cierto proceder en un contrato que, aunque es emocional, espiritual, pues se legalizó para proteger a las partes en este contrato matrimonial. Y que si es un contrato matrimonial humanamente establecido, no puede ser eterno. No hay contratos humanos a eternidad. En los panteones civiles no hay perpetuidad. Después de un tiempo vuelven a pagar, o le sacan los restos de la persona y vuelven a usar la tumba. Bueno, entonces, por tanto, en el civil, este contrato puede acabarse y está legalizado, está estipulado. Ya no es delito el abandono de hogar, antes sí era, ya no es. Pero la persona ya tiene un tiempo determinado que se fue de la casa, se presentan las pruebas y el divorcio es casi en automático, ¿no? Antes era mucho más difícil divorciarse porque el gobierno consideraba que no era correcto, no era sano, no era bueno, pero se han dado cuenta de que hay muchos casos en los que ya de plano no hay de otra, ¿no? Civilmente está el esposo, está la esposa y está el compromiso. Esas son las partes del pacto matrimonial, que pudiéramos decir que es hasta trifásico, ¿no? Usando términos de electricidad. Es decir, tiene tres fases, tiene tres partes. Tripartito. Para algunos este pacto es quebrantable y no los vamos ni a incinerar ni a condenar. Para aquellos en los cuales este pacto, y aún sean cristianos, es quebrantable. ¿Sí? O sea, si ellos quieren verlo así, ese es su asunto. El adulterio de una de sus partes rompe el pacto y deja en libertad a la parte afectada, ya sea para perdonar o no. Estoy hablando de aquellos para los cuales el pacto es quebrantable. Funciona así: está el matrimonio y no hay ninguna causa, y eso sí, hay muchos cristianos que sí lo guardan así, no hay causa que apruebe la separación, el divorcio en este caso, no la separación, sino el divorcio, es decir, donde tú y yo rompemos este pacto
y establezco otro pacto. La separación es, tú y yo nos apartamos, no vivimos juntos, no tenemos más, pero no nos juntamos con nadie más. Esa es la separación. El divorcio es, rompemos este asunto y yo busco a alguien y tú buscas a alguien. Ese es divorcio. Separación, vuelvo a insistir, es, se acabó esto, ya aquí ya no hay ninguna posibilidad, aquí ya se rompió, pero ni tú buscas a nadie más, ni yo busco a nadie más. Esa es separación. ¿Correcto? Bíblico. Bueno, para aquellos que creen en el pacto quebrantable, dicen que si hay lo que sea, se pueden separar, mas no divorciar. Pero, si hay adulterio de uno de los dos, el pacto se rompe. Y la otra persona es libre de casarse con quien quiera. Es decir, justifican el divorcio en el adulterio. Y no solamente en el adulterio, sino en cualquier delito sexual. Es decir, la esposa llega y encuentra al marido prostituyéndose, lo cual es adulterio. O pornografía. Le llega el recibo del teléfono y dice, ¿de dónde demonios 3,000-4,000 pesos? Se pone a investigar y se da cuenta que el marido ya está metidísimo en la pornografía, y alguien así con el cerebro así todo podrido y de esa calaña dice, ok, aquí se rompe el matrimonio, se acaba, y yo me voy a casar con alguien más porque tú eres un puerco, ¿verdad? Así, es decir, ese tipo de pecado rompe el pacto. Por eso dice la Biblia, y se basan en este pasaje donde el Señor Jesucristo dice, a no ser por causa de porneía. La palabra porneía se refiere a todos los pecados sexuales: adulterio, fornicación, prostitución, pederastía, pornografía y cualquiera de todas estas cosas pecados de este tipo, ¿no? Sexuales. Y entonces los cristianos que así creen y en esta postura dicen, muy bien, vamos a buscar primero el perdón. Vamos a buscar primero el perdón, la reconciliación. Es decir, no están tampoco, hermanos, en la postura de decir, todo adulterio es divorcio. No, porque si ella lo perdona, porque si él la perdona, bueno, pues que sigan adelante con el matrimonio, eso es lo mejor. Pero, y estoy hablando de un perdón, de te voy a dar otra oportunidad. Pero también existe el perdón de no te voy a dar ninguna otra oportunidad, ¿no? A ver, vamos a ver, les voy a poner otro ejemplo. Yo tengo un amigo cristiano, somos amigos cristianos, y entonces yo lo traiciono a él. Yo lo traiciono de una manera X, a él, la amistad, hablando de la amistad. Entonces él, voy y le digo, hermano, ¿me perdonas? Sí, como no, lo perdono, pero la amistad se acabó. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Lo acepto? ¿Me expliqué? La otra es que diga, está bien, lo perdono, y yo le diga, ¿y qué puedo hacer para recuperar tu amistad? Yo quiero tu amistad. Bueno, mira, necesito que hagas esto y aquello. O de plano que me diga, no, yo no quiero su amistad nunca más. ¿Está bien? Somos hermanos, ¿no? Sí, somos hermanos, no hay problema por eso, pero amigos ya no. Y bueno, el matrimonio más o menos sería igual, donde ella dice, mira, te perdono, pero no te quiero más a mí. Porque la idea de que te perdono y vamos a seguir juntos es un error. Una cosa es el perdón y otra cosa es lo que viene después del perdón. Sí hay mujeres que han perdonado a sus maridos y han seguido con ellos, y hay hombres que han perdonado a sus esposas y han seguido con ellas, y hay quienes han perdonado, por ejemplo este caso, donde la mujer comete adulterio y él le dice, ¿sabes qué? Te perdono, vamos a vivir juntos, pero no te voy a volver a tocar jamás, porque no voy a poder, jamás te vuelvo a tocar. Si tú quieres eso, adelante. Si no quieres eso, no. Bueno, está bien. Entonces tú tu habitación, yo una habitación, seguimos viviendo juntos, terminamos de criar a nuestros hijos y bien, o sea, yo ya no tengo nada contra ti, pero esto se acabó en ese sentido. ¿Me estoy explicando muy bien?
Esa es la postura de un grupo de creyentes. La gran mayoría de los creyentes tiene esa postura, que el matrimonio, el pacto del matrimonio, se rompe, se quebranta a causa de la porneía, es decir, cualquier pecado sexual, y que tiene dos posibilidades ese matrimonio: se perdonan y se reconcilian, o se perdonan y se divorcian. ¿Verdad? Hermano Memo. Esto está muy interesante. Sí, no, está interesantísimo. Va a quedar, échale un. Sí, no, lo que usted dice ahí y lo que la Biblia dice que a no ser por pornería, por fornicación, está la separación. Y lo que usted explica es algo aceptable, es decir, Humanamente es lógico. el afectado ante los ojos del hombre no tiene ninguna culpa de que esto haya sucedido con su pareja, es decir, Sí tiene responsabilidad, ¿eh? ¿Quién sabe culpa? A lo mejor también, pero bueno. Pero bueno, vamos, de todos modos es un justificante para que Sí, la otra parte sí está sofocado. haya hecho lo que hizo. Sí, claro. Y ante los ojos del hombre tiene la libertad de volverse a unir su vida con otra persona. ¿No? Y no necesariamente que sea lo mejor y lo más conveniente, y menos cuando se tienen niños. Sí, nosotros lo vemos así, sí, ¿no? ¿Qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo? Entonces, que haga él no falló, ella no falló, que haga su vida con otra persona. Sí. Y eso lo vemos así, y no, nada más por pornería y la fornicación. Pero, ¿algún pasaje que acepte esto, que lo pueda hacer? No, aparte de eso, no. O sea que digamos, no, pues sí, no puede hacer eso, que la Biblia respalde eso. Sí, y además, hermano Memo, que una vez presentado este caso, todavía faltan aquellos pasajes donde dice la Biblia: lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Aunque hay otros pasajes que podemos relacionar. Ajá. Y uno dice, pues hasta lo acepto, porque también dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y vamos hablando también de eso, se puede extender en muchos. Sí, ni el hombre ni la mujer, o a quien le haya sido dado que lo pueda aguantar. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento viene, el apóstol Pablo dice, más vale que mejor te cases a que te hagas quemar. Y a llevar, normalmente quienes son más capaces de quedarse solas son las mujeres. Es mucho más difícil en el caso del hombre, porque bíblicamente no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, el hombre no fue hecho para estar solo, mientras que la mujer le pudiera resultar más fácil, no a todas, pero en general. ¿Cuántas mujeres viudas de 50 años, de 40 años, de 30 años hay? Y traten de buscar un hombre así y van a encontrar uno en 100. Es más difícil por la naturaleza del ser humano. Pero ahora viene la otra parte. Pero antes, hermano. Sí, estos asuntos son delicados y muchos los podemos ver en diferentes maneras, en diferentes niveles. Mi posición es esta, para alguien que está en esas condiciones, que de antemano, luego hasta me pondría yo como ejemplo, si yo fuera el caso que aquí mi nieta y yo ya nos hubiésemos separados. Ajá. Por qué razón. Sí. Difícilmente yo, me conozco, difícilmente yo aguantaría vivir solo sin una mujer. Sí. Y yo diría sobre el versículo que dice, o los dos versículos que dicen, me voy con el último, mejor cásate, mejor júntate con alguien más, para que no andes. Sí, pecando, sí, no, es mejor casarse que andarse quemar. Sí. Me pongo yo me quedo en esa posición, en ese estado, en ese. Ahora, chequemos esto. El problema, o sea, todas estas cosas pertenecen a algo de más atrás. ¿Qué es lo que queremos evitar a nuestros jóvenes? Si nuestros jóvenes se casan en la voluntad de Dios, va a ser muy difícil
que tengan que andar enfrentando estas cosas. Quienes enfrentan estas cosas son aquellos que se casaron porque aquella estaba embarazada. Son aquellos que se casan porque pues ya querían una mujer que les planchara, les lavara. Son aquellos que se casan porque la mujer les dijo, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto vivir aquí en mi casa, sácame o olvídate de mí. No, pues, aquellos que se casaron en inmadurez, aquellos que se casaron por todas las razones que no debían de haberse casado, aquellos que se casaron creyentes con incrédulos, aquellos que o sea, todo eso, se puede evitar esta situación del divorcio. O sea, de pronto ella dice, es que el hombre era golpeador y abusivo. Sí, pero te debiste de haber fijado. Era tu responsabilidad, es decir, ¿cuál es tu culpa de que haya fracasado? ¿De que te casaste con quien no deberías de casarte? Ahora, todo esto que viene después son resultados de ese error, de esa falla. ¿Cuál es el afán del pastor, el de estar sobre los jóvenes? Querer evitarles esto, y por eso se enojan conmigo. Bueno, no le hacen, enójense conmigo. Pero deben de observar y decir, a ver, la muchacha, el muchacho, ¿quiénes son sus familias? No, ve nada más la familia, no, pues ni le entres. Ahora, si tus padres te van a dejar y tú le vas a traer, pues eso ya es otra cosa. Pero todo este problema surge de que se casen con la persona que no debieran de casarse y que los padres permitan que los hijos se casen con quien no debieran de casarse. Les van a arruinar la vida, porque luego ya casados, entonces van a tener que empezar a buscar un justificante para el divorcio. Tan sencillo que es, tú tu lado. Miren, yo se los he dicho a jóvenes en mi oficina, me presentan el caso todo enredado, que está que los apellidos de la criatura están a nombre del hombre con el que no, mira, un infierno. Y yo les digo, miren, lo más fácil es que tú agarres tu criatura y sigas tu vida, y tú sigas tu vida también aparte. Ya, eso es lo más. No. Bueno, pues entonces yo ya realmente no puedo hacer mucho. Porque no hay futuro, porque no hay futuro, porque no hay futuro. Pero, bueno, si quieren, ¿yo qué hago? Aparte de corajes entripados, de decir, están echando a perder su vida. Y no entienden, parece que nadie entiende, ¿no? Bueno, que un creyente con un incrédulo, yo se los he dicho, hagan las cosas bien, rompan ese noviazgo, acabenlo un año, y luego, si es la voluntad de Dios, lo vuelven a echar a andar, pero ya como cristianos. Y última hora, sí, está bien. Pero todo esto que están viendo aquí, jóvenes y hermanos, es el resultado de haberse casado con quien no debían de haberse casado, y por haberse casado por las razones que no debían de haberse casado. Y la única razón para casarse con alguien es que es la voluntad de Dios. Y cuando es la voluntad de Dios, se ama a la persona. Es decir, no es porque yo amo a la persona, es la voluntad de Dios. No, porque es la voluntad de Dios, yo amo a la persona. Es Dios el que da el amor. Bueno, entonces ya todos aquellos que arruinaron su vida, o aquellos que sus padres han protegido, el día, y disculpen, pero voy a poner el día porque va a tronar, el matrimonio de César, aparente, porque no está casado, porque su papá no lo ha permitido, se le puede ayudar a César. César tiene garantizada la ayuda porque no está casado, está juntado, pero casado no está. Mientras su padre no apruebe esa unión, no está casado. Y un día esta decisión, yo no la tomé, ni yo le dije al hermano que hiciera, él lo hizo. Yo no les voy a decir que haga. Eso le va a permitir el día que eso truene, que él pueda hacer su vida y no esté condenado a, pues ahora, ya te amolaste. ¿Me expliqué? El problema es cuando los padres dicen, no, ya que se junten, ya la regamos, ya total, bueno, pues ya hagan vida. Es que no hay futuro, no puede ser. O sea, ya como les digo, ya como les explico, pero pues es su decisión, ¿no? Pero por lo menos no estén tampoco esperando que yo esté muy contento de que las cosas estén haciendo mal. O sea,
también tengo derecho a enojarme. El pasaje usado es Mateo 5:32, donde se da una salvedad al vínculo matrimonial. Es decir, si no están casados, no necesitan divorciar. Ahora, yo he platicado con pastores de este tema, de este asunto, y lo que me dicen es: yo la verdad no quiero tratar este asunto en mi iglesia. De hecho, a mí el pastor David Cortés me aconsejó no tratar este asunto con ustedes. Me dijo: no lo trates. Y yo dije: bueno, déjame considerarlo, orar, pensar. Y dije: no, sí lo voy a tratar. El asunto es que a veces la mitad de la iglesia no está casada. A veces más de la mitad de la iglesia no está casada. No está casada. Y entonces dice: imagínate, y esa fue, imagínate, y no solamente el pastor David Cortés, otros hermanos, misioneros, pastores. Imagínese, hermano, que yo enseño algo así en mi iglesia, y entonces aquel dice: o si no estoy casado, entonces me voy a casar. Pues sí, yo le aconsejaría que se casara con la mujer que es, pero si esa mujer no es, pues que no se case con ella. Se me va. Es la misma postura de: y si permitimos esto, entonces luego todos lo van a querer hacer. Pero y entonces eso es un problema. Ahora, aquellos hermanos que han renovado sus votos aquí en el altar, ya ni le muevan, O sea, ya ni le busquen ni le muevan. Y aquellos que ya firmaron en el civil, ya no le busquen, ¿no? Ya no le busquen. O alguien, ¿no? Que hubiera alguien ahí de 80 años y que fuera el hermano Vicente y dijera: pues me puedo callar. A ver, amor mío, No, ya, o sea, ya. Pero sí es claro, hermanos, que primero que nada habría que determinar quién está casado. ¿Quién está casado y quién no está casado? Porque si no está casado y se separa de la persona con la que no está casado, no adultera. No adultera. Pero si ya está casado y se separa de esa persona y se casa con alguien más, entonces sí adultera. Sí, adultera. Hermano, ella se casó por el civil, ¿no? Sí, totalmente. Pero es la verdad. ¿Para qué ocultar la verdad? Es la verdad. A ver, supongamos. Vamos a suponer que usted no está casado, pero sí está. 25 años, solterón, libre. Bueno, no solterón porque estaba viviendo con una pareja. Y yo todavía, supongamos, no he firmado papelito. Supongamos. Vamos a ver, sí, ok. Y llegamos al punto de que, ¿sabes qué? No eres la mujer que yo estaba buscando. Me separo y usted me casa. No, ya no en este caso, por ser cristianos, es lo mismo. O sea, si los jóvenes fornicaron, ya no los voy a casar yo por la iglesia. Ya no. Si no eran salvos antes de unirse, sí les hacemos su renovación de votos aquí en la iglesia. Pero si ya eran salvos, es más, o sea, si yo no estoy de acuerdo con una pareja, no los caso. Nadie me puede obligar a casarlos. Se van a ir de la iglesia, pastor, pues que se van. Pero la Biblia dice: quédate. Claro, también está ese principio. Pero si efectivamente, es que miren, hay pastores que todavía no tienen claro cuándo alguien está casado y cuándo alguien no. Y lo primero que yo hice fue buscar y determinar en la Biblia quién está casado, cuándo alguien está casado y cuándo no. Para muchos, tener relaciones sexuales es casarse. Si eso fuera, no existiría la fornicación. Porque en el momento en que tuvieron relaciones sexuales dos jóvenes, se casaron. Entonces no fornicaron, están casados. Pero los jóvenes pueden tener relaciones sexuales y no estar casados. Por eso hay fornicación. ¿Me expliqué? Entonces, la unión sexual no es casarse. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a analizar un poco más la próxima semana, porque aquí nos vamos a detener. Pero es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque insisto, hermanos,
Si digo la mitad de la congregación tiene este tipo de situaciones, creo que me estoy quedando corto. Y estoy hablando en general de la vida de los seres humanos. No estoy criticando ni juzgando a nadie. Pero es muy importante determinar primero quién está casado y quién no está casado. Yo lo acabo de decir y usé un ejemplo y pedí la disculpa pertinente. César no está casado. Aunque un individuo que se diga pastor haya presidido una ceremonia, eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada. Y aunque firmen un papel, nada. ¿Ni su qué? No, ni su oveja era. O sea, un vil cuatrero, ¿no? Salteador de ovejas. Porque hasta donde yo sé, ¿sabes que todavía tiene su membresía aquí? ¿O ya son 3 meses? Yo pienso que todavía tiene su membresía aquí. Así es que es un verdadero desastre, ¿no? Pero la bendición aquí, insisto, es que en el momento en que en eso truene, que patrona, que no es de Dios, él va a tener la libertad de salir de ahí y de decir, mira, te usaron, te engañaron, ya les diste ciudadanía y lo que quieras, y mira, ya no te necesitan, y mira, vente para acá, te voy a ayudar, y haz tu vida con alguien que verdaderamente... Digo, ya ven cómo es la mente de uno, pues. No piensa cosas que no debieran, pero bueno. ¿Quién está casado? Lo vamos a ver la próxima semana y entonces entender este asunto verdadero del divorcio. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a ver, Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana todavía por la escuela dominical. La hemos tenido en Santa Paz y queremos aprender de esto, queremos aprender. Hubo muchas cosas de estas que no nos enseñaron y que no se enseñan porque se tiene temor de todo lo que puede suceder. Pero bendito Dios, nosotros sabemos que la verdad nos hará libres y que no debemos estar esclavizados al pecado ni al error. Por tanto, nos acercamos a tu palabra para encontrar la verdad y que muchos hermanos y hermanas aquí puedan tener paz en su corazón sabiendo si están haciendo mal o están haciendo bien, si están casados o no están casados, y que decidan, Señor, entonces hacer una u otra cosa. Estamos delante de ti agradecidos, pero también orando por nuestros jóvenes para que no enreden su vida, Señor, en una vida que quizás y que seguramente traerá dolor si no es tu voluntad. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús.